Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy vamos a ver cómo ganar mucho dinero trabajando con la naturaleza. Sean ustedes bienvenidos. Conocer el ciclo del nitrógeno y cómo interactúa el nitrógeno en la naturaleza es un punto muy importante, ya que nos permite ahorrar una gran cantidad de dinero. A raíz de no sé si ustedes se habrán percatado lo que ha subido el precio del chocolate de un año para acá. Eso es debido a que hubo un incremento importantísimo en el precio del cacao. Y tuvieron un origen en las causas climáticas, pero también tuvo un impacto en el gran aumento en el precio del fertilizante que ocurrió en la guerra a raíz de la guerra que está ocurriendo allá en Ucrania, en Europa del Este. Y eso motivó a que se dejaran de fertilizar los cultivos de cacao y disminuyó la producción allá en Costa Marfil, complicado más con el tema del clima, y hizo que la escasez del cacao fuera tal que el precio subiera de una manera importante. Entonces, el precio del cacao, si se quiere, y del chocolate, es una consecuencia del uso de fertilizantes. A nivel mundial, muchísimos agricultores buscaron formas de reducir el consumo de fertilizantes. Y la solución está en trabajar con la naturaleza, no en contra de la naturaleza. Ya que eso mismo que pasó con el cacao, también pasó con los limones, pasó con la caña de azúcar, pasó con las naranjas. Prácticamente todos los cultivos se resintieron porque las personas no podían aplicar la cantidad de fertilizantes que necesitaban sus cultivos, y eso repercutió en una disminución importante en la productividad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que conocer de la naturaleza? De la naturaleza tenemos que conocer el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es importante porque el nitrógeno forma parte de las proteínas de las plantas, y en la medida en que las plantas crecen con más fuerza van a requerir más proteínas, es decir, van a requerir más nitrógeno. El nitrógeno forma parte de la molécula de la clorofila, que es la que le da ese color verde a las hojas de las plantas. Entonces, mientras más hojas tengan y las hojas sean más verdes, se va a requerir más nitrógeno. Entonces, el nitrógeno va a repercutir en más clorofila, en más fotosíntesis, en más producción de alimentos y al final en más producción, en cosechas más abundantes. Entonces, es muy importante tener la cantidad de nitrógeno necesario para que las plantas se desarrollen. La estrategia en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido el uso de fertilizantes, bien sea nitratos que se utilizaban antes como explosivos o un fertilizante más reciente que fue la urea, que se extrae a raíz del petróleo y del gas natural. Entonces, el nitrógeno, bien sea en forma de fertilizante o forma de urea, es lo que permitió mantener altos niveles de productividad en el siglo XX. Pero eso progresivamente fue revirtiendo y entramos en un proceso que se llama desertificación, porque el uso excesivo de nitrógeno condujo a la reducción de la materia orgánica en el suelo y entonces a las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, que repercutieron en una disminución de la producción. Y ahorita surge como necesidad buscar formas alternas de proveer todo el nitrógeno que requieren las plantas para formar sus proteínas, para formar su clorofila, sin destruir el suelo y sin destruir el ecosistema. Todo eso se logra conociendo el ciclo del nitrógeno. Y el ciclo del nitrógeno parte de la atmósfera, porque como dice la canción de Mecano, oxígeno, nitrógeno y argón, en realidad es al revés. Es nitrógeno, oxígeno, CO2 y argón. ¿Okay? Entonces, el nitrógeno forma el 70 y pico % de lo que es el aire que estamos respirando. Cuando nosotros tomamos una bocanada de aire, no estamos recibiendo oxígeno, lo que estamos recibiendo más que nada es nitrógeno y adicionalmente oxígeno. El nitrógeno lo volvemos a botar completico y el oxígeno lo incorporamos a nuestro cuerpo, a la vez que botamos CO2. Entonces, el nitrógeno es algo que en la naturaleza es inerte, es una molécula muy estable, ¿ok? Y es nuestra mayor fuente de nitrógeno
en la naturaleza. ¿Qué sucede con el nitrógeno? El nitrógeno hay que pasarlo del aire al suelo para que del suelo las plantas lo puedan absorber. Pero no lo pueden absorber como la molécula de nitrógeno, de N2, no. Tiene que ser transformado en nitrógeno orgánico y de nitrógeno orgánico después mineralizado a nitratos y amonio para que la raíz lo pueda absorber. La raíz tiene cierta capacidad de absorber cierta cantidad de aminoácidos, pero son moléculas más pesadas, más difíciles de manejar, y la forma más fácil de absorber es en forma de nitrato y de amonio. Pero las tres formas son válidas. Ahora, ¿cómo hacemos para que el nitrógeno pase del aire al suelo, para que del suelo la planta lo pueda extraer? Una forma es con los rayos y las centellas. Los rayos hacen que la molécula de nitrógeno se rompa y reaccione con el oxígeno y se forme nitratos y nitritos. Luego la lluvia se encarga de bajarlo e incorporarlo al suelo. Y es como que nosotros estuviéramos echando nitrato de calcio sin el nitrógeno, o sea, básicamente estaríamos echando ácido nítrico. Y ese nitrato es rápidamente absorbible por las plantas y las plantas lo pueden aprovechar para su crecimiento y su desarrollo. Se habla de que se puede incorporar vía rayos y centellas hasta 80 kilos de nitrógeno por hectárea por año, que es prácticamente lo que necesita un cultivo. Entonces ya los rayos y las centellas nos están ayudando. Otro punto, otra forma, es la forma microbiológica. Por ejemplo, hay bacterias como el Azotobacter, hay bacterias como el Rhizobium, en fin, y hay otras bacterias de vida libre que agarran el nitrógeno del aire y lo convierten en nitrógeno biológico. Lo convierten en nitrógeno que forman la constitución de las proteínas de esas bacterias, las cuales al morir y descomponerse entran en un proceso de mineralización y se le liberan los nutrientes, los nitrógenos que necesitan la planta. En el caso del Rhizobium, es una bacteria que se asocia con las leguminosas. Le hace las matas de frijol, las matas de soya, las matas de matarratón, por ejemplo, ¿ok? Del maní forrajero. Ellas quedan dentro de la planta y ese nitrógeno se convierte en un nitrógeno que ya directamente la planta lo puede aprovechar. Es un proceso de simbiosis, ya que la planta le suministra a la bacteria carbohidratos de la fotosíntesis y la bacteria le suministra moléculas nitrogenadas que ya son aprovechables por las plantas. Todas las leguminosas tienen una ventaja con respecto a las demás plantas porque ya están produciendo el nitrógeno en forma interna. Y entonces sembrar plantas leguminosas junto con plantas que consuman alto contenido de nitrógeno, como por ejemplo el maíz, es una estrategia válida porque cuando se descompongan las plantas de frijol o de caraota, le van a suministrar el nitrógeno al ecosistema que los va a absorber la planta de maíz y le va a permitir crecer. Y ese es el principio de lo que en México conocen como milpa y en Venezuela conocen como conuco. Son esas plantaciones indígenas, básicamente basadas en maíz, una leguminosa, frijol, en el caso de Venezuela, caraota, y de repente calabaza, en el caso de Venezuela, auyama. Esa combinación es mucho más estable porque aprovecha el nitrógeno del aire que la leguminosa lo pone en el suelo para que el resto de los cultivos lo pueda aprovechar. Entonces, si usted tiene una plantación de naranja, de limón, de banano, la siembra de leguminosas en la parte de abajo, como el maní forrajero, que crece en forma horizontal y que no va a interferir en el crecimiento del banano, del limón, del naranjo, de la guanábana, del aguacate, del palto, tan sencillo como que le va a ayudar a aportarle buena parte del nitrógeno. Y allí también se dice que van como 80 kilos de nitrógeno por hectárea año. Otra vez, vuelve a repetirse el número, más o menos la cantidad que consume la planta en forma anual. Entonces ya tenemos dos fuentes de nitrógeno. Otra cosa importante son esas bacterias de vida libre que están asociadas de repente a las gramíneas y a las plantas silvestres. Esos microorganismos también toman nitrógeno del aire y lo convierten en nitrógeno aprovechable por las plantas. Básicamente cuando ellos mueren y se descomponen, se mineralizan. Entonces,
¿qué es lo que hay que tener? Hay que buscar la forma de que exista oxígeno en el suelo. El oxígeno en el suelo se produce cuando hay un correcto equilibrio entre la humedad del suelo y los requerimientos del cultivo. Si el suelo está saturado de humedad, todos los poros están llenos de agua y las raíces no pueden respirar, no pueden absorber los nutrientes para crecer y no pueden absorber el nitrógeno. Por eso es que los suelos que están encharcados de agua todo el tiempo se muestran amarillos como si les faltara nitrógeno. Ahora, cuando usted deja secar el suelo, las raíces sí pueden respirar y sí pueden absorber el nitrógeno de una forma conveniente. Pero a la vez ocurre una cosa muy importante: usted está permitiendo que el aire esté dentro del suelo. En los macroporos va a haber aire. Y esos macroporos llenos de aire tienen oxígeno, nitrógeno, argón y CO2. ¿Ok? Entonces, ese nitrógeno que está dentro del aire, dentro del suelo, es el que los microorganismos convierten en proteínas y que luego se mineraliza para alimentar las plantas. No el nitrógeno que está en la atmósfera, aquí donde estamos nosotros. No, es el aire que está dentro del suelo, cuando el suelo es esponjoso, cuando el suelo está suelto. Entonces, ¿qué cosas hay que hacer para lograr un suelo suelto? Primero, parece mentira, reducir el consumo de nitrógeno en forma de fertilizante. El nitrógeno en forma de fertilizante hace que los microorganismos se sobrereaccionen y crezcan de una manera desmedida y se consuman la materia orgánica que está en el suelo. Y eso hace que el suelo pierda materia orgánica, y la materia orgánica es lo que hace el efecto pegante. Es el que hace que se formen las estructuras, las peloticas de tierra, donde en el medio de las peloticas de tierra está el aire, que tanto nos importa para que los microorganismos puedan tener nitrógeno atmosférico del aire del suelo, no del aire de la atmósfera, del aire del suelo, para convertirlo en nitrógeno aprovechable por las plantas. Entonces, fíjense cómo todo está interrelacionado. Es mantener un correcto balance de humedad. Nosotros con nuestro software de cálculos de fertirriego hemos conseguido unos ahorros en fertilizantes importantísimos, porque esa aireación del suelo también ayuda a la absorción de fósforo, potasio, calcio, magnesio y todas estas cantidades de cosas, pero regulando la cantidad de nitrógeno que se le aplica a lo que realmente necesita el cultivo, o incluso manejándolo en forma orgánica, nosotros hemos logrado que la vegetación crezca. Por ejemplo, en la isla de La Palma vemos que los bananos no han requerido prácticamente nada de fertilización. Solo con pequeñas cantidades de sulfato de amonio se estimula a la planta a tener un crecimiento importantísimo. Y eso ha representado unos ahorros importantes. Y todo es sacando cuenta, viendo qué es lo que aporta el suelo, qué es lo que aportan los microorganismos, qué es lo que aporta el agua de riego. Y llegando a ese equilibrio se calcula lo que se debe aplicar para no aplicar nitrógeno en exceso. ¿Ok? Justo lo necesario. Cada vez se va a requerir menos cantidad de nitrógeno, sobre todo si con el riego calculado adecuadamente nosotros mantenemos un correcto balance de humedad en el suelo y no producimos agua en exceso que tape los poros y que impida el acceso del aire a las raíces y que las raíces se puedan desarrollar. Entonces usted tiene que regular la cantidad de agua, la humedad del suelo, tiene que estudiarla. Si está en un sitio donde llueve mucho, usted debe hacer drenaje para sacar ese exceso de agua y que el suelo pueda drenar y tener oxígeno en el suelo. ¿Okay? Si está en un sitio donde llueve poco, pues el agua tiene que manejarla de tal forma de que el riego sea el necesario para lo que necesita el cultivo y no regar en exceso. En riego por goteo es muy fácil equivocarse, porque el suelo en superficie se ve seco cuando en el fondo puede estar completamente saturado de humedad. Y eso es inconveniente para el desarrollo microbiológico y para la producción de nitrógeno del aire en el suelo. Entonces fíjense que hemos visto unas pequeñas aristas del ciclo del nitrógeno que son fundamentales para que el agricultor pueda tener una rentabilidad en su producción. Entonces ya hemos visto, y haciendo un pequeño resumen, aplicar estrictamente el nitrógeno que requiere el cultivo, no aplicar nitrógeno en exceso. Segundo, aprovecharse del nitrógeno de los truenos, rayos y centellas. Segundo, crear las condiciones de humedad en el suelo adecuadas, le hace sin excesos, que favorezca el desarrollo de los microorganismos y el aprovechamiento del nitrógeno atmosférico dentro del suelo. Y cuarto, pudiéramos mencionar la asociación de cultivos
altamente demandantes de nitrógeno con otras plantas que se aprovechen del nitrógeno atmosférico, como por ejemplo el maní forrajero. Bueno, y esperando que esta información sea de utilidad para ustedes y que les permita ahorrar una cantidad importante de dinero, así concluye otro video más del canal de Agrotecnología Tropical. Quisiéramos que si usted conoce alguna otra forma de ahorrar fertilizantes trabajando con la naturaleza, nos los haga saber por esta vía. Y que si su propuesta es interesante, haremos un video tratando esa temática para el resto de la comunidad. Les agradecemos siempre un lenguaje respetuoso para que todos podamos disfrutar del aporte que usted hace a la comunidad de Agrotecnología Tropical. Bueno, también los invitamos a suscribirse al canal, darle a la campanita para ser informados cada vez que subamos un nuevo video para ustedes, y en la pantalla final de este video les estamos dejando un link al ciclo del agua y al ciclo del carbono, que van a ser fundamentales para que ustedes puedan complementar la información que aquí les suministramos. Sin más que decir, muchas gracias.